Entonces, pues la historia es que a este espacio o a este se le pueden poner muchas que son naturales, ¿no? Entonces vamos a hablar de varias de ellas, no de todas, pero de algunas. Y entonces, a ver, para empezar nuestra discusión vamos a introducir esta notación, que solamente si tú das un subconjunto de X y un subconjunto de Y, pues vas a denotar a la paréntesis AB, son todas las funciones de X a Y que mandan el A adentro del V, ¿no? O sea, que esa es una notación. Y ahorita van a ver para qué sirve esto. Yo creo que habría que, bueno, antes de empezar nuestra discusión, habría que poner, bueno, algunas cosas acerca de estos. Las voy a poner aquí rápidamente. La uno es que si tú tienes la intersección desde que y es igual con 1 hasta n de unas cosas que sean como AI, W. Aquí el W está fijo, lo que se mueven son las A's. Eso es exactamente lo mismo que la unión desde que es igual con 1 hasta n de los AI's, W, ¿no? Y la 2 dice que la intersección desde que y es igual con 1 hasta n, y ahora dejas fija la A y mueves la W. Eso es igual, sí es igual, sí, a A, y el otro se mete acá, la intersección desde que es igual con 1 hasta n de los W's. Y el tercero dice que si tú te tomas la intersección desde que y es igual con 1 hasta n y ahora mueves las dos, eso está contenido en la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los A's. Ay, sí lo puse bien, la unión y la unión. Ay, espero que eso lo haya copiado bien. Se me pareció raro ahorita. Pero bueno. A ver, ¿por qué quiero estas cosas? Estas las cosas las quiero porque de hecho estos van a ser subbásicos de ciertas topologías. Bueno, o sea, hay que darles propiedades tanto A como a V, y entonces, pues esto quiero saber cómo se comportan los subbásicos, ¿no? Eso es lo que dice más o menos aquí. No sé si quiero probar alguna de esas, entonces voy a decirle a alguien, a Sari, que nos diga, si quiere, que nos diga un número entre 1 y 3. ¿Cuál quieres que probemos? Porque los otros se le van a quedar de tarea. Ay, qué bueno que escogí el primero, porque siempre escogen el más fácil, pero todos son muy fáciles, ¿no? A ver, el uno, el uno, pues no sé cómo se prueba el uno. Sabré que hay que ver por contenciones, ¿no? O sea, hay que agarrarnos uno aquí y ver que está acá, y yo creo que pues, es como inmediato. Si te agarras una F que vive en la intersección desde que y es igual con 1 hasta n, del AIW. Eso quiere decir, y lo voy a escribir acá abajo, que para toda I desde 1 hasta N, F está en AIW, ¿no? Y eso quiere decir que F manda a I adentro de W. Y si F manda dentro de a ella dentro de W, pues entonces la unión desde que I es igual con 1 hasta N de los Fs de AI, esto, ay, ¿cómo lo quiero escribir? Más bien lo quiero escribir así, perdón. Me voy a fijar. F de la unión de los AIs, que esto por cierto es la unión de las Fs de AIs. Eso está contenido en W, ¿no? Y ya acabé, ¿no? Eso es lo que yo quería probar. Y por supuesto, pues uno puede ponerle así como le ponen en sus cursos de superior, ¿no? Esto es sí, solo sí, eso, esto sí, solo sí, eso, y esto es sí, solo sí, F está en la unión de los AIs, W, ¿no? ¿Sí está bien? Y por supuesto ese es el uno, nada más para que quede constancia escrita,
pues este se les queda de tarea y este también se les queda de tarea, ¿no? Que por cierto es pues las cosas son muy fáciles, ¿no? Todas esas son muy fáciles. ¿Qué más quiero decir aquí? Quiero decir que, bueno, que aquí observe usted que esta contención se da, pero cuando haga su tarea observe que la otra no se da, ¿no? O sea, que no son iguales estas dos cosas. Sería bueno que lo hicieran, también es muy fácil. Y entonces ahora sí ya vamos a entrar en materia. La primera topología que se le define a y que ya hemos hablado de ella, es la topología de la convergencia puntual. Pero la voy a definir en términos de estos monitos, ¿no? Y entonces en términos de esos monitos se define de la siguiente manera, ¿no? Y entonces uno define, ay, no sé si, bueno, ni modo, voy a ponerlo así. F van a ser todos los subconjuntos de X, de tal manera que A es finito. Y definimos también, ay, ¿cómo lo llamé aquí? Pues S es la familia de ya no sé, de los parejas A, V, de tal manera que A es un conjunto, es un elemento de F y B es un elemento de la topología de Y, ¿no? ¿Sí está bien? O sea, son todas las funciones que mandan, bueno, ay, ¿cómo lo digo? Este, sí, ¿no? Que mandan finitos en cierto subconjunto o sea, mandan cierto subconjunto finito en un abierto, ¿no? O sea, dejo correr todos los finitos y todos los abiertos y me fijo en esas cosas, ¿no? Y ya acabé, ¿no? A ver, este, la topología de la convergencia puntual, o sea, esto es una subbase, por eso le llamé S, y entonces con esta subbase yo puedo generar una topología, ¿no? Y esa topología es la topología. UDB es la topología de la convergencia puntual. Ahí está, ¿no? Este, por cierto, de una vez, pues uno dice que, acuérdense que dada una subbase uno puede decir quién es la base, ¿no? Y la base, ya no sé cómo decirlo. Pues sí, ¿no? La base se forma de intersecciones de subbásicos, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo escribí aquí? De tal manera que n es un número natural y para toda i desde 1 hasta n, el AI y el BI pertenecen a la subbase, ¿no? Bueno, y entonces dices, chin, pues ya está, ¿no? O sea, uno podría decir, pues es la topología de la convergencia puntual es la que está generada por esta subbase, o podría decir también que es la que está generada por esta base, pero acuérdense que pues cuando me convenga voy a usar una o la otra, dependiendo de cuál me convenga, nomás estoy apuntando, y entonces uno debería de primero decirme, oye, pero ¿no habías dicho tú que la topología de la convergencia puntual era la topología producto cuando se pensaba, a ver, lo voy a poner por acá, ¿no? Me habías dicho tú que yo podía pensar y a la x, lo podía pensar como el producto con x a la x de de unos yx, donde, donde para todo x en x, pues el yx no es otra cosa que y, ¿no? Sí, o sea, nomás lo estoy indexando con una x y tú me habías dicho que a le podía poner la topología producto y que esa era la topología de la convergencia puntual, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿y si es la misma que esta? Y entonces uno dice, pues acuerda, ¿quiénes son? Entonces dices, a ver, tome usted
un punto X en... Ay, sí es X o es Y, espérenme un segundo. Un punto X en X, ¿sí? Y, y un abierto en Y, ¿no? Y un abierto en Y. Y entonces, a ver, acuérdense que la topología producto está dada por la imagen inversa de las proyecciones de los abiertos, ¿no? Y como en este caso Y es, o sea, todos estos son Y, pues, de los abiertos, ching, lo puse mal, es el V, ¿no? ¿Sí? O sea, ese es un subbásico, ¿no? Y con esto genero los básicos, ¿no? Y entonces dices, ah, pero este, escrito en esta terminología, ¿quién es? Acuérdense, estos son todos los puntos del producto que la coordenada X está en V, ¿no? ¿Sí o no? O sea, son todas las funciones que mandan, todas las funciones de X a Y, que mandan al unitario de X a V. ¿Sí está bien o no? ¿Sí ven que ese es exactamente el mismo conjunto? Por cierto, este es uno de estos, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que todos los subbásicos del producto son de este estilo. Y entonces la topología producto está contenida en la topología que genera esto, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y luego dices, ah, pero ¿y la otra contención qué onda? Dices, ah, bueno, pero ¿cómo son los que generan la topología de la convergencia puntual? Ah, pues acuérdate que son un conjunto finito va a dar un abierto. Eso de un conjunto finito va a dar un abierto, lo puedes poner como una intersección de proyecciones, no sé si lo o quieren que lo escriba. O sea, si uno dice, ay, a ver, si uno dice A es un subconjunto finito de X, y para eso ya tenemos notación, si uno dice A es un subconjunto finito de X, y se toma un abierto en Y, uno se pregunta, ah, bueno, ¿y cómo son estos, no? ¿Cómo son estos? Estos son así, bueno, dices, pues tiene sus, lo voy a poner así, ¿no? A1, A2, bla, 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 hasta acá le voy a poner, hasta acá. Y dices, bueno, son los que, si yo estoy interesado en ver quién manda esto en esta cosa, pues eso no es otra cosa que, ay, ¿cómo es? La proyección A1 inversa del V, intersección, bla, 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 intersección la proyección AK inversa del V, ¿no? O sea, todas las funciones que mandan el A dentro del B, pues tienen que mandar el A1 al B, el A2 al B, bla, 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 el AK al B, ¿no? Y al revés. Y entonces, pues lo que estoy diciendo aquí es que este subbásico se puede representar como esta intersección de subbásicos del producto y entonces se da la otra contención, ¿no? Ya tenía yo que la del producto estaba metida acá y la de acá está metida en el producto. Entonces es la misma, ¿no? Nomás está escrita de otra manera, ¿sí? ¿Y por qué se llama la convergencia puntual? Ya lo habíamos también comentado, pero pues hay que decirlo en este momento. ¿Por qué se llama la convergencia puntual? Pues uno tiene la siguiente proposición, ¿no? A ver, pues, ¿qué tenemos que decir? Este, en... Ay, ¿cómo se escribe eso? En Yx con la convergencia puntual, se cumple lo siguiente, ¿no? En Y, F, ay, ¿cómo se dice eso? Ya no sé cómo se dice eso, déjenme pensarlo. Sí, ya. A ver, lo voy a decir así. Sean F lambda, F lambda con lambda en un conjunto dirigido, una red
el espacio topológico con esta topología. Ay, cómo le escribo así? ¿No? T sub S. Sea una red ahí y f una función que está ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, pues la red converge a f, sí, solo sí, para cada x en x, cuando tú evalúas esta función en x, obtienes una red o sea, cada vez que evaluamos esta función en x, obtienes una red en y, ¿no? Y esa red converge, pues, a f de x, ¿no? Esa es la convergencia puntual, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso es lo que dice cuando hablas de la convergencia puntual, ¿no? O sea, cada vez que evalúas, pues obtienes una. O sea, las funciones convergen, ay, ¿cómo se dice eso? Coordenada a coordenada, ¿no? Supongo que así se dice, ¿no? No sé cómo se dice, pero bueno. Y entonces supongo que uno debe de decir, pues prueba eso, ¿no? Y la prueba, pues es inmediata porque la topología está construida para que eso pase, creo. Entonces, ¿qué habría que hacer? A ver, pues es un sí, solo sí. Entonces habría que hacer la ida. Este, ay, la ida. Entonces uno diría, pues toma x en x y considera la red f lambda x con lambda en el conjunto dirigido, ¿no? Y yo quiero probar que esa converge a x, ¿no? Entonces sea ay, ¿cómo le llamaré? Un B abierto en Y, de tal manera que f de x esté en ese V, ¿no? ¿Sí? Un B abierto en Y, de tal manera que f de x. Sí, también, no sé. Si es un corolario, o sea, ¿me estás diciendo que quieres que no lo escriba? ¿Eso me estás diciendo? Bueno, voy a escribir y ya, y después decimos, sí es un corolario de lo que habíamos hecho, ¿no? No tenemos que volver a hacer. Déjame acabar de escribir nada más para que quede constancia escrita. Ya no sé qué estaba yo haciendo. Ah, sí, aquí, ya que estás aquí, uno considere el abierto, ay, ¿cuál abierto? El unitario de x sub e, ¿no? Y entonces tenemos que f está en ese abierto, ¿no? Unitario de x sub e, ¿sí? Y entonces dices, pero como esta red converge a f, que esa es mi hipótesis, entonces existe un lambda cero en el conjunto dirigido, de tal manera que si lambda es más grande que este lambda cero, entonces la función lambda se va a meter adentro del x, b, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pero eso quiere decir que si lambda es más grande que este lambda cero, entonces f lambda evaluado en x está adentro de b, que es lo que significa que, ay, chin, que significa que f lambda de x converge a f de x, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces como aquí apoyan porque no hagamos nada, es un corolario de lo que nos dijiste, de que la red converge en sí solo si converge coordenada a coordenada. Y de una vez, pues les digo, pues hagan de tarea, ¿no? Nada más para que practiquen sus definiciones, y no usen, bueno, y podrían usar ese teorema, pero bueno, si no, para que lo hagan de tarea, ¿no? Y entonces, pues es la de la convergencia puntual, ¿no? Este, por cierto, esta es ¿cómo se dirá? Esta es como lo mínimo que tendría que cumplir un espacio de funciones, ¿no? O sea, y entonces esta topología debería estar metida en todas las demás que definamos, porque dices, pues mínimo
tendría que pasar esto, ¿no? O sea, mínimo. Después, ya es como en los cursos de cálculo, ¿no? Dices, pues lo natural que tendría que pasar es esto. Después dices, no, pues a lo mejor necesito más condiciones, ¿no? Pero mínimo sería bueno que esto siempre pasara, ¿no? Y entonces, esta es la primera, y la primera que se ve, no solo porque es la más natural como definida, sino con esta va a estar metida en todas las demás, o sea, todas las demás que definamos, bueno, que tengan algún buen sentido, porque puedes también decir, que tenga la topología discreta, ¿no? Pero que tengan un buen sentido, pues debería de pasar mínimo esto, ¿no? Que las funciones converjan puntualmente, ¿no? Y bueno, esa es una cosa. Y la otra cosa, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? La otra cosa que es interesante es que adentro del espacio de funciones hay una copia, y siempre debería de haber una copia de Y. A ver, lo voy a decir de otra manera. O sea, fíjense, ay, cómo lo escribí acá. Bueno, a ver, lo voy a escribir así, ¿no? O sea, para cada Y en Y, recuerde usted que siempre se puede definir la función constante Y, ¿no? Que va de X a Y, ¿no? Y esa función, bueno, además de todo, bueno, ahorita X como que no lo estamos pelando mucho, pero esta función siempre es continua, ¿no? Y entonces, pues estas funciones van a estar metidos tanto aquí como aquí, ¿no? Siempre. Y fíjense que pues uno podría pensar en la función j que sale de y entra, pues digamos, en este espacio de funciones, que es que ¿cómo es que a y pues se le asigna la función constante y, ¿no? Y eso, pues ahora vamos haciendo observaciones triviales. Eso, pues de entrada, es inyectivo, ¿no? ¿Sí o no? Pues porque si tomas dos puntos distintos, pues las funciones que estás definiendo son distintas, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? O sea, pues como que debería de ser un encaje, ¿no? La proposición que está por aquí, que voy a escribir aquí, más bien, es que J es un encaje. ¿Cómo ven? Por supuesto, estoy pensando J como que, digo, perdón, estoy pensando a J con esta topología, o sea, voy a probar que es un encaje con esta topología, ¿no? Y como esta topología va a estar metida en todas las demás, pues en realidad eso siempre va a ser un encaje. ¿Por qué es un encaje, jóvenes? Bueno, ya dije que es inyectiva, ¿no? Ya, eso sí. ¿Qué más hay que hacer? Que es continua y abierta, ¿no? ¿Y eso cómo se prueba? Acuérdense que para ver que una función es continua, basta a que agarremos un subbásico aquí y lo regresemos, ¿no? Y ver que esa imagen que eso es abierto, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo son los subbásicos? Pues los subbásicos son de esta forma, ¿no? Entonces uno agarra un subbásico, a ver, voy a poner aquí como prueba, agarra uno un subbásico, o sea, esto ¿dónde qué? Donde, chin, donde A es finito, es un subconjunto finito de X, y por supuesto V es un abierto en Y, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando lo regresan? Eso es lo que estaba yo queriendo preguntar. Bueno, debían de regresar. No, sí, lo puede regresar todo, ¿verdad? No importa. Nomás, ¿quién va a dar ahí, no? No, no lo ven, jóvenes, o cómo.
Entonces uno se pregunta, ¿qué funciones mandarán este conjunto finito adentro de B? Pues las únicas que lo mandan son si Y está en B, ¿no? Porque la función va a la constante Y, entonces esto pues es un abierto de Y, ¿no? Aquí dice, ¿sí o no? Eso quiere decir que J, perdón, es continuo, ¿no? ¿Y qué nos falta? Que es abierta, ¿no? Ay, ¿cómo se hace que sea abierta? Para ver que una función es abierta, basta que mande un básicos en abiertos, ¿no? Creo que eso basta, ¿no? Entonces uno se preguntaría, básicos en abiertos. Y si manda subbásicos en abiertos, si manda subbásicos en abiertos, ya no sé qué escribí aquí, pero bueno. Sí. Pero no, pero perdón, estamos en Y, ¿verdad? O sea, tenemos que ver que son abiertos, no, ni siquiera tenemos básicos, no, no, no. Entonces, más bien debería uno de decir, pues tómate V abierto en Y, ¿no? Y pregúntate qué pasa cuando tú le aplicas J a este V, ¿no? Pregúntate qué pasa cuando tú le aplicas J a ese V. Y entonces, pues cuando yo le aplico J a ese V, ¿quién es? Son las constantes de todos los puntos de B. Entonces, si yo me agarro un a ver si lo digo bien. Este, cualquier constante va a mandar a adentro de, o sea, bueno, cualquier constante que tenga este B va a mandar a adentro de B, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces esto nomás lo tengo que intersectar con J de Y entonces donde A es cualquier subconjunto finito de X, ¿no? ¿Sí o no? Sí, de hecho puedo probar que esta imagen, sí está bien, ya no sé, cuando lo mando, pues voy a pues sí, esto es igual a esto, ¿no? Sí, y entonces esto es un abierto, ¿no? Abierto en la imagen, por supuesto. Sí está bien, porque es un abierto del grande intersectado con el chiquito. Sí, como ven, ¿por qué está raro? De hecho, el A, lo que quiero decir aquí es que el A ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Es despreciable, no sé. O sea, el A no pinta o sea, nomás te estás haciendo el loco cuando pones el A, ¿no? O sea, de hecho, esto nada más depende de los puntos de B. Pero bueno, entonces esa función sí es un encaje, ¿sí o no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Entonces es un encaje. Ajá, 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 ajá. Dime. No, J de Y no es un abierto. Esto es que tú dices, este J de B tiene que ser un abierto en su imagen, ¿no? Y entonces dices, pues me tomo la imagen y después digo, pues lo puedo escribir así, entonces esto es un abierto de la imagen, ¿sí? Y entonces por eso puse el J de Y ahí. Luego, ¿qué más? Ya no sé qué más necesito, ya no sé qué más necesito. Hay otro que es un subespacio, pero nunca me acuerdo cómo es ese. Ajá, 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 ajá. ¿Cómo es eso? A ver, voy a ponerlo por acá. No quería borrar esto. Bueno, ya ni modo, ya borré esto. La otra cosa que uno podría hacer es que, ya no sé si esto.
A ver si lo podemos decir. Este, otra cosa que uno podría hacer es tomar ay, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar Y0. Tomar Y0 adentro de Y pensar que Y0 es un subespacio de Y, ¿no? Y entonces uno se podría fijar, o sea, uno se podría fijar, ay, ¿cómo lo digo? En las funciones que salen de X y entran a Y0, ¿no? Y por supuesto uno se podría fijar en las funciones que salen de Y entran a X, ¿no? Y entonces este de aquí se puede, en particular, pues se puede pensar como un subconjunto de este de acá, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, ya no sé cómo se dice eso. Lo que quiero decir es que uno podría primero hacer este espacio de funciones o pensarlo como, o sea, hacerlo así independientemente, o pensarlo como un subespacio de este. Y da lo mismo, no sé si me explico lo que estoy tratando de decir. O sea, si primero haces el espacio de funciones, así con este, o sea, primero restringes y haces el espacio de funciones, es lo mismo que primero hacer el espacio de funciones y luego restringir, ¿no? O sea, que esas dos cosas son la misma cosa. Sí, 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 o sea, todo esto es nada más con la de la convergencia puntual. ¿Sí? Ok, pero ¿cómo digo eso? A ver, proposición. Lo que quiero decir es que da lo mismo restringir y luego hacer el espacio de funciones, que primero hacer el espacio de funciones y luego restringir. O en otras palabras, que este espacio, con su topología de la convergencia puntual, es homeomorfo al subespacio. Ay, a ver si lo digo bien. Ay, aquí debería yo de definir algo. Definamos, ay, ¿cómo se define eso? Ya no sé cómo se dice eso. Definamos este conjunto, todas las funciones que van de X a Y, de tal manera que f de X está contenido en Y0. Ya se le tengo que poner un nombre. Se le tengo que poner un nombre. Pues, ay, no sé. ¿Cómo le pongo? Este, S de Y0. Y o sea, es un subespacio, ¿no? Que depende de Y0, con la topología que hereda, ¿no? A ver si lo logro decir bien. Chin. O sea, aquí voy a construir la topología para ¿no? O sea, lo estoy pensando como un subespacio, a ver, lo voy a poner ahorita, este, restringido a ese de Y0, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí rápidamente. Ya sé que está pensado como subespacio de el espacio Y, X con su topología pues, de la convergencia puntual, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Eso es lo que dice, ¿no? Da lo mismo, o sea, primero restringes y haces el espacio de funciones, este lado, y el otro lado es, primero haces el espacio de funciones y luego restringes, ¿no? ¿Sí? Y de una vez les digo que se les queda de tarea, ¿no? A ver, de una vez se va a poner de tarea. No es una cosa nada espectacular, nada más hay que escribir todo lo que hay que escribir, pero no lo quiero escribir yo. Ok, ajá. Ok, bueno.
Ok. Y las únicas... Ah, bueno, no, perdón, me está faltando un comentario. Me está faltando un comentario. Ah, qué bueno que me acordé, porque me faltó ese comentario, ¿no? Fíjense que ya vimos, como ustedes me dijeron, que ya vimos que tiene la topología producto, ¿no? O sea, bueno, estoy pensándolo con la convergencia otra vez puntual. Y entonces, como tiene la topología producto, ¿cuáles son sus propiedades de separación? O sea, cuando esté 0, cuando esté 1, cuando esté 2, cuando esté 3, la. Cuando Y lo es, ¿no? O sea, este es TI, sí, solo sí, Y es TI, ¿no? ¿Sí? Esta voy a poner así como observación también. Y por supuesto aquí la I de dónde a dónde corre. La I corre 0, 1, 2, 3, 3 y medio y ya, ¿no? Ahí se acaba. ¿Sí o no? Y entonces, sí, ¿no? Porque sí vimos que un producto era TI, sí, solo sí, cada uno de los factores era TI, ¿no? Y entonces como corolario de que este es el producto, pues tenemos esos, ¿no? Y entonces en particular, esto es importante, porque en particular si o sea, si la topología de la convergencia puntual está incluida en alguna otra topología más grande, pues eso va a hacer automáticamente, va a tener todos, bueno, no todos, pero casi todos los axiomas de separación, ¿no? Sí, eso es importante, ese era el siguiente comentario. Y el último comentario, pues es, ay, a ver si lo logro decir bien. Nunca sé cómo decir eso. Este, a ver, lo voy a poner por acá, ¿no? Este, y aquí ya vamos a hacernos una pregunta más general. Por supuesto, ya tenemos la de la convergencia puntual, pero vamos a hacernos una pregunta más general y tratar de contestárnosla, ¿va? Uno tiene o sea, cuando habla de funciones, tiene una operación que es muy natural, ¿no? Que todo el tiempo se usa, que es la composición. O sea, tú puedes componer dos funciones, ¿no? Y entonces uno, pues, ay, ¿cómo se escribe eso? Pues piensa una función de x a y, ¿no? Primero. Y para poder componer esta, ay, no sé cómo lo escribí aquí, déjenme ver cómo lo escribí aquí. Empiezas con una función de x a y, ¿no? Y hay dos tipos de composición, ¿no? Uno podría pensar, para que la puedas componer, pues tenés que tomarte otra función que va de y a un espacio z, ¿no? Sí, eso podría ser para que veas, pero también podrías haber empezado con una h que fuera de un espacio, ay, me falta x, y, z, ¿qué va antes de la x? W a X, y entonces podrías hacer la composición del otro lado, ¿no? Pero a ver, quiero decir un par de cosas. Ay, no sé, nunca sé cómo decir eso bien, y entonces, pues hay como tres funciones en las que uno podría pensar, bueno, no funciones ahí, sino entre los espacios de funciones. Y espero que las pueda escribir aquí. La primera, esta yo le llamo phi. Phi, ay, G de dónde a dónde va. G va de Y a Z. Esta se llama phi de G. Y va de el espacio de funciones de X a Y al espacio de funciones de, ay, de Z, de Y en Z. Y esta lo que le asigna a una F, que es como de este estilo,
es la composición de quién? De... Cae sí, en Z. ¿En dónde empiezas? Empiezas en X, ¿verdad? Sí. Y esta le asigna, ¿qué le asigna? Ya no sé. A F le asigna la composición con G, ¿no? Aquí estoy pensando que G está fija, ¿eh? O sea, y la que se mueve es la F, ¿no? Esa es una. La otra, que ¿cómo le llamé acá? Que le llamo, ay, ¿qué es eso? ¿Xi? Xi. Y esa va de las funciones continuas de X a Y otra vez. Ay, sí va de ahí a ahí. A las funciones continuas de W, pero ahora hasta Y también. Y esta, pues, esta tiene su H, por supuesto, aquí abajito. Esta también a una F le asigna la composición de primero H y después F, ¿no? Y hay una tercera, una tercera que iría, esta se llama T, que iría del espacio de funciones de X a Y al espacio, no, cruz, el espacio de funciones de X a Y luego de Y a Z. Y esta entra en el espacio de funciones de, ya no sé de quién, de X, Y, Z, ¿no? De, de X, Y, de Z, de X a Y, de Y a Z. Entonces voy desde X hasta Z, ¿no? ¿Sí está bien o no, jóvenes? Voy desde X hasta Z y esa te agarras una F, te agarras una G porque es de un producto, pues las componen, ¿no? Ahí está, creo que sí las puse bien, ¿no? Es primero F, ¿no? ¿Sí o no? Es primero F y después G. ¿Sí? Ahí vamos o no. Y de hecho, a ver, la pregunta, ya acabé, bueno, esto es como una discusión más en general, ¿no? Entonces, a ver, dices, pues la composición es una, pues como una propiedad natural cuando estás hablando de funciones, ¿no? Y entonces podrías hablar de todas estas situaciones, ¿no? De hecho, fíjense que la situación de arriba es un caso particular de la situación de abajo, ¿eh? Ahorita luego lo comentamos con calma, pero cuando fijas una de estas coordenadas y te fijas en la rebanada, obtienes una de las de arriba y viceversa, ¿no? Si fijas una de estas, obtienes la otra, ¿no? Y entonces, pues como que a uno le gustaría que estas funciones fueran continuas, ¿no? O sea, ponerle topología al espacio de funciones, o sea, sería chido que si tú le pones una topología a un espacio de funciones, sería chido que esa topología hiciera a todas estas continuas, ¿no? De hecho, yo creo que si hace a la T continua, las de arriba son continuas. Pero bueno, esa es una cosa, pero ¿qué tal si estas dos son continuas? ¿Será que la T es continua? Y bueno, hay que revisar todas las posibles implicaciones. Aquí sí está bien o no. Y entonces, pues una topología buena para el espacio pues depende en qué estés trabajando, ¿no? Por supuesto. Pero una topología buena para el espacio de funciones, pues va a ser una que haga esta continua, ¿no? Porque de gratis me salen las otras dos. Pero también es bueno que cada una de estas sea continua, aunque yo no pueda asegurar que la otra es continua, ¿no? Porque es como componer nada más para un lado. Bueno, no componer para un lado, perdón, por una constante, pues. Pero eso también es importante, luego vemos por qué. Y no es una cosa que está sacada de la manga, ¿no? Es una cosa que, pues, por supuesto, parece útil, ¿no? En los espacios de funciones, y luego van a ver por qué de verdad es súper útil que esto debería ser cierto, ¿no? Entonces ya nada más quería decir
para que se vayan a su casa a pensarlo, pues será que la topología de la convergencia puntual hace alguna de estas continua, ya no sé cuál, ¿no? Pero ahí piensen en su casa y bueno, y si no las hace, pues a lo mejor no es tan buena, ¿no? Y habría que definir una que sí las haga, ¿no? Continuas, ¿va? Bueno, ya vámonos.